iniciar la clase de hoy, como cada uno de los jueves, estamos estudiando estas herramientas para fortalecer el estudio de la Torá. Y especialmente estamos hablando del Pardes, el paraíso de la Torá. ¿Qué cosa es el Pardes? Bueno, la P, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién recuerda? El nivel Pashá, que es el sentido simple de las palabras de la Torá. La R, ¿cuál es? Remés. ¿Cuál es el sistema? El sentido alegórico, ¿ok? La D, ¿de qué significa? De Drash, ¿ok? El interpretativo, el exegético. Y la S, de Sot, ¿ok? Entonces aquí están los 4 niveles de estudio de la Torá y es como adentrarnos en el paraíso, en el Gan Eden, ¿ok? Pero en lo espiritual, para que nuestra alma se deleite delante de Hashem, interpretando la Torá en diferentes niveles de interpretación. Hablamos un poquito del sentido Peshat, ¿ok? Hace unas clases atrás hablamos del sentido Peshat. ¿Y qué dijimos del sentido Peshat? El propósito del sentido Peshat no es tanto un nivel literal, como normalmente suele traducirse este nivel, sino que más que todo es un nivel simple. Es decir, hacer que el entendimiento de la Torá sea sencillo, que cualquiera pueda comprenderlo. Y decíamos en esa clase que eso es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene que agarrar una persona que enseña Torá. ¿Ok? ¿Cuál es el más grande desafío que tenemos que tener? Hacer que las personas que nos escuchen puedan comprender, ¿ok? Puedan comprender la enseñanza que queremos darle, ¿ok? Y por lo tanto, este nivel Peshat nos ayuda a tener un sentido simple, un sentido sencillo, exponer la Torá de una manera sencilla, de una manera que la gente la entienda el mensaje, puede comprender cuál es el mensaje que aparece en la Torá, ¿ok? Eso fue lo que estuvimos hablando con respecto al nivel Peshat, ¿ok? El nivel Remés, estuvimos hablando la semana pasada, que es un nivel alegórico, donde las palabras de la Torá te insinúan, te dan una alegoría, te dicen, mira, aquí hay algo más, no solamente lo que logras ver ahí a simple vista, sino que las palabras de la Torá vienen a aludirte a algo, vienen a insinuarte algo, vienen a mostrarte algo. Mira, aquí hay un poquito más de lo que está viendo, aquí hay un poquito más. Pero para poder entender esa alusión, se necesita ¿qué cosa? Se necesita reflexionar un poco en la historia, en el texto, en el versículo que estamos leyendo, en la palabra que estamos estudiando. Necesitamos reflexionar un poco. Y entonces esa reflexión nos va a aludir una enseñanza un poco más profunda de lo que está en el sentido Peshat. ¿Ok? Y dijimos que una de las herramientas importantes para el nivel Remés, ¿cuál es? Una de las herramientas es la gematría, el valor numérico de las palabras hebreas. ¿Ok? Cuando uno sabe cuánto vale una palabra hebrea, eso te permite ver muchas cosas allí. ¿Ok? El texto te alude muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que en estos días estaba meditando. Mi esposa me decía en estos días, medita en la palabra shalom. Voy a meditar en la palabra shalom. Me puse a imaginar un poquito la palabra shalom, ¿ok? Cómo se escribe la palabra shalom, la visualizaba, ¿ok? La visualizaba, las letras. Y bueno, algunas reflexiones me vinieron allí tratando de visualizar, pero dije, voy a empezar a ver cuál es el valor numérico de la palabra shalom. Y comencé a sacar el valor numérico. Dije, la Shem vale 300. ¿Ok? La Lame vale 30, ya tengo 330. La Vav vale 6, ya tengo 336. Y la Men vale 40, ya tengo 376. Es el valor numérico de la palabra Shalom. Pero no tenía alguna palabra que tenga el mismo valor numérico. Yo dije, ¿qué palabra hay que tenga ese mismo valor numérico? No tenía. ¿Ok? Y dije, voy a hacer algo que normalmente hago cuando tengo el valor numérico de una palabra. ¿Qué es lo que hago? La voy llevando a la mínima expresión. ¿Cómo se hace eso? Sumando los dígitos de esa palabra. Por ejemplo, 376
se suma el 3 más el 7 más el 6. Cuando tú sumas 3 más 7 más 6, ¿cuánto te da? 16, ¿ok? La reduje, el valor numérico en 376, lo reduje a 16 y no me venía nada. Oye, ¿qué puedo ver en el número 16? No consigo nada. Lo voy a reducir más. Voy a sumar el 1 más el 6. ¿Cuándo te da el 1 más el 6? ¿Y qué te alude el 7? El mundo espiritual, el reposo, el descanso. ¿Ok? Entonces, allí comencé a reflexionar. El shalom, y recordé esas palabras que dijo nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Ok? No como el mundo la da. El shalom tiene que ser espiritual. La paz, la verdadera paz, no son acuerdos entre personas. La verdadera paz viene como consecuencia de algo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando reducimos el número shalom a su mínima expresión, nos va a dar el número 7, que tiene que ver con ¿qué cosa? Con la espiritualidad. ¿Están conmigo? Y eso es una herramienta extraordinaria. Entonces, eso es remés. Te alude, te muestra, te enseña, te quiere mostrar cosas ahí escondidas, ¿ok? Eso es remés, ¿ok? Ahora, hoy, con la ayuda del Creador, vamos a ver el nivel Drash o el nivel Drush, como también se conoce este nivel, ¿ok? O el nivel de interpretación. Y para eso vamos a reflexionar un poquito en algunas cosas que nuestros sabios enseñan con respecto a este nivel de interpretación. ¿Ok? Como ustedes saben, este es el tercer nivel de interpretación de la Torah. Entonces, ¿qué nos dicen acá nuestros Jajamim? La tercera letra, la Dalet, se refiere a la palabra Drash, que significa interpretar. Eso es lo que significa Drash, interpretar. De ese modo, al leer las historias de la Torah, las interpretamos como una lección para nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, siguiendo tomando el ejemplo de Adán, que lo tomamos la semana pasada cuando hablamos del nivel remés, dijimos que la historia de Adán es la historia nuestra. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas de las cuales nos sentimos avergonzados y no queremos que nadie nos vea. ¿Ok? Como le ocurrió a Adán después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Hashem le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y no, estoy aquí escondido. ¿Y por qué estás escondido? Oh, porque tuve pena. ¿Y por qué tuviste pena? Bueno, porque estoy desnudo. Esa historia de Adán nos alude muchas experiencias que quizás pudieran ocurrir en nuestra vida. ¿Ok? Y por lo tanto, eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora, continuando el ejemplo de Adán, pero ahora en un sentido drash. ¿Ok? Obviamente, Hashem sabe dónde Adán se esconde. ¿Ok? Dónde Adán se esconde. Sin embargo, Hashem le pregunta: ¿dónde estás? ¿Para qué preguntarle dónde estás si Hashem es omnisapiente? Hashem todo lo sabe. ¿Ok? ¿Por qué preguntarle dónde estás, Adán? ¿Por qué preguntarle esa palabra a Adán? ¿Ok? Y por lo tanto, enseñan los sabios, si interpretamos este texto, aprendemos que al hacer esta pregunta, Dios quiere que Adán se dé cuenta que al intentar esconderse de Dios, en realidad se está escondiendo de sí mismo. Entonces, esto es lo que comenzamos a llamar interpretación. ¿Ok? Lo que comenzamos a llamar interpretación, y eso es precisamente lo que vamos a utilizar en este nivel que se llama Drash. ¿Ok? Sigan diciendo los sabios lo siguiente, por ejemplo, el término Drash significa exégesis. Es decir, una explicación elaborada. Y por lo tanto, los datos, los contenidos, el contexto que provienen tanto del Talmud o de los distintos estudios realizados por los sabios de Israel, y como valor principal al tener en consideración es que el Midrash no puede nunca desautorizar el nivel Peshat. Y esto es algo importante que vamos a explicar ahorita, y que por lo tanto
el principal objetivo es de índole moral. Y aquí hay dos cosas que quiero destacar que son sumamente importantes. Número uno, ¿ok? Este nivel de interpretación de la Torá, aunque es un nivel más profundo que el nivel Pesha, nunca va a invalidar el nivel Pesha. En otras palabras, el sentido simple de las palabras de la Torá siempre van a tener vigencia. ¿Ok? El sentido simple de las palabras de la Torá siempre van a tener validez. Y nunca el sentido simple de las palabras de la Torá se va a derogar. Nunca. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que el principal objetivo del drash, de este nivel de interpretación, es más que todo moral y ético. ¿Ok? Y déjame explicarle algo que es sumamente importante. Aunque muchas veces hay también un midrash halágico, un midrash que ayuda a establecer leyes halágicas de conductas, ¿ok? Sin embargo, la mayoría del midrash es ética y moral, principios y enseñanzas morales que se dan a través del midrash. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Ok? Esto es sumamente importante, que casi siempre, o la gran parte del midrash, o de este nivel de interpretación drash, tiene que ver con un tema ético y moral. ¿Ok? Ético y moral. Y por lo tanto, como vamos a ver en un momento, normalmente en este nivel drash, la característica es crear historias. Crear historias que tienen moralejas. Moralejas en el sentido ético, en el sentido moral, que te ayudan a reflexionar, te ayudan a comprender ciertas cosas que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Sigan diciendo los sabios, por ejemplo. La tercera forma que los sabios llaman drush o drash, que significa interpretación. Por eso no había drishá, demanda. ¿Ok? Esto es en un nivel un poquito más profundo. Como en el que está escrito, él y su nombre son uno. Es decir, no existía más nada, sino solamente Hashem. ¿Ok? No existía demanda, porque se hace un juego de palabras entre la palabra drash, que significa interpretación, y la palabra drishá, que significa demanda. ¿Ok? Se hace un juego de palabras entre drash y drishá. Entonces, ¿qué alude? Mira, en este nivel de interpretación no hay demandas. No hay demandas. ¿Ok? Solamente es Hashem. Pero en esta forma hay una sustracción, una adición y una interpretación que se va a ir descubriendo como está aludido en el texto. Yo trabajé y encontré. En otras palabras, este nivel de interpretación es más trabajado. Es decir, para poder llegar a una interpretación hay que trabajar un poquito más, ¿ok? En el texto. No es el sentido simple que el texto te lo da. No es ni siquiera el sentido alegórico, que simplemente con reflexionar un poquito en el texto, ya eso te alude a algo. ¿Ok? Para llegar al nivel drash hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para poder sacar una interpretación en este nivel. Y ya vamos a ver un poquito más adelante de cuáles son las herramientas que se utilizan para este nivel de interpretación para poder trabajar, ¿ok? Para poder trabajar y poder llegar a encontrar estas interpretaciones. Esta es la razón por la cual este lugar se le atribuye a lo más bajo, ya que allí un despertar desde abajo, en el lugar de despertar del rostro del este hacia arriba, a través de antes que ellos llamen, yo contestaré. Por el contrario, aquí hubo un poderoso llamado e incluso un esfuerzo y un anhelo. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere explicarnos este texto que uno de los sabios cabalísticos nos utilizan para hablarnos del nivel drash? Los dos primeros niveles de interpretación, que son Pesá y Remés, no son muy trabajosos. Y por lo tanto, eso representa a ese de que antes de que me llamen, yo les contesto. ¿Por qué? Porque no se tuvo que
trabajar mucho en poder sacar una interpretación. Simplemente viste el texto de la Torá y ya él te mostró algo, ¿ok? Antes de que me llamen, yo contesto. Ahí alude ese versículo. Pero en el nivel Drash, dice aquí, en cambio, aquí hay un llamado. Y no cualquier llamado, un llamado con esfuerzo y con anhelo. Y por lo tanto, cuando hay un llamado con esfuerzo y con anhelo, si antes de que te llamen te contesté, imagínate cuando tú llamas con esfuerzo y con anhelo. O sea, la contestación es mayor. ¿Ok? Sin llamar te contestan, cuanto más cuando llamas con esfuerzo y dedicación. La contestación viene más rápida, ¿ok? Viene más profunda, viene mejor, ¿ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Recuerden que dijimos en una clase que cualquier cosa que no se entienda se puede preguntar, se trata de explicar hasta que se logre comprender bien, ¿ok? ¿Están conmigo? Todos. Baruch Hashem. Dice aquí, Drash proviene del verbo exigir. Exigir. Por lo tanto, la lectura encierra una búsqueda en el cual el hombre exige un significado más profundo del texto que en las anteriores perspectivas. Por eso es que el término Drash también significa exigir. ¿Por qué? Porque allí, cuando tú estudias la Torá, tú le estás exigiendo al texto que te muestre más. No es solamente lo que logras entender a nivel literal, no es solamente lo que el texto te logra aludir, sino que comienzas a trabajarlo. Y al trabajar eso, le exige que te dé más revelación ese texto, que te muestre más. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando hablamos del nivel Drash, ya estamos, ¿qué cosa? Profundizando. Ya estamos entrando a profundizar, a profundidad. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Sigan diciendo los sabios. Drash también tiene que ver con exposición. Con exposición. Esto significa que la Torá escrita contiene indicaciones indirectas de muchas leyes en sus textos. Mas los sabios tuvieron que deducir estas leyes mediante un método de interpretación establecido. ¿Ok? En otras palabras, este nivel de interpretación se va a utilizar un método. Un método. Y ya vamos a ver cuál es ese método para poder hacer ese trabajo, para hacer ese esfuerzo, para poder llegar a este nivel de interpretación. ¿Ok? Siga diciendo nuestros sabios, Drash, que proviene del verbo exigir, ¿ok? Encierra una búsqueda en la cual el hombre exige el significado que el texto quiere transmitirle. ¿Qué es lo que yo quiero que vean de todas estas enseñanzas de nuestros sabios? Número uno, Drash significa interpretación, una interpretación que es más trabajada. Drash significa una búsqueda, un llamado de esfuerzo, ¿ok? Drash significa exigir, ¿ok? Todas estas cosas vienen de este nivel Drash que estamos analizando y estudiando en esta clase. Sigan diciendo los sabios. Del término Drash viene una obra importante en el judaísmo conocida como el Midrash. De hecho, la expresión Midrash significa desde el nivel Drash o que proviene del nivel Drash. Eso es lo que significa Midrash. Mi significa de o desde. Y Drash es este nivel de interpretación. Por lo tanto, que cuando estamos hablando de los Midrashim, estamos hablando de una obra literaria que está basada en este nivel de interpretación. ¿Ok? Y todo estudiante de la Torá tiene que comenzar a estudiar los Midrashim porque son de suma importancia. ¿Ok? Fíjense, vamos a hablar un poquito del Midrash. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del Midrash. Fíjate esto. Los Midrashim son relatos que amplían y continúan la tradición escrita. ¿Okay? En primer lugar, lo que podemos destacar es que los Midrashim son ¿qué cosa? Relatos. Son relatos. ¿Ok?
y que vienen a ampliar tanto la Torah escrita como la Torah oral. Pero está Adonai, los que no me les jolan, Chacón y ayuda. Amén. Ahora, fíjense lo siguiente. El Midrash, contrariamente a la Mishnah, se ocupa en hallar la relación entre la Torah oral y la Torah escrita. ¿Ok? En la literatura del Midrash, la halajá y la agadá están entrelazadas. ¿Ok? La halajá y la agadá. ¿Qué cosa es la halajá y qué cosa es la agadá? Las halajá son leyes de conducta. ¿Ok? La palabra halajá viene del hebreo que tiene que ver con caminar. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de las halajá, son leyes que nos permiten caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es halajá. ¿Ok? ¿Qué cosa es agadá? ¿Ok? ¿Han escuchado el término agadá? Por ejemplo, una de las veces que utilizamos el término agadá es en Pesaj. ¿Cómo llamamos al libro que utilizamos en Pesaj? Lo llamamos la Agadá de Pesaj. ¿Y qué contiene la Agadá de Pesaj? Relatos, historias, cuentos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué cosa es Agadá? Agadá es un tipo de literatura rabínica que está basada en cuentos. Y por lo tanto, el Midrash logra entrelazar la Agadá con la halajá. Las entrelaza. Siguen diciendo los sabios, siendo aquellas deducidas por el razonamiento. Y por lo tanto, estos comentarios se encuentran en los siguientes. Por ejemplo, tenemos unos midrashei halajá. Tenemos unos midrash que están basados en la halajá. ¿Ok? Como por ejemplo, conocidos como el Safra y el Sifri. Son unos temas de halajá que tienen que ver con, de midrash que tienen que ver con halajá, ¿ok? Y está también el Mejiltá, ¿ok? Que es otro tipo de midrash que es más que todo agádico, ¿ok? Agádico. En el Talmud también hallamos muchos comentarios como parte de esos estudios talmúdicos que vienen de este nivel de interpretación del Midrash. ¿Ok? Fíjate lo que dice acá. ¿Cómo surge el Midrash? ¿Cómo surge el Midrash? Y de aquí es que vamos a hablar un poquito de cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para trabajar la interpretación que nos va a ayudar a poder profundizar y poder interpretar la Torah. Mira lo que dice aquí. Hillel, quien fue uno de los alumnos de los grandes sabios Shemayá y Abatlión, ya hemos hablado de Hillel, el gran Hillel. Ok. Hillel concretó y redactó una parte importante de los caminos del Midrash. ¿Ok? ¿Qué hizo Hillel? Hillel hizo las famosas 7 leyes de interpretación que se conocen como las 7 reglas de interpretación de Rabbi Hillel. Cosas que hemos estudiado ya en estas clases. ¿Ok? Después de Hillel, los tanaítas. ¿Quiénes son los tanaítas? Hemos hablado un poquito de los tanaítas. Hemos dicho que los tanaítas son los sabios de la época de Ral Shaul, donde la tradición oral se aprendía de memoria. ¿Ok? La tradición oral se aprendía de memoria y esos sabios se conocen como tanaítas. Después de los tanaítas vienen los amoraín. ¿Quiénes eran los amoraín? Los sabios que surgieron cuando la tradición oral se escribió. Y por lo tanto ellos discutieron. Y los amoraín produjeron ¿qué cosa? La Gemara, la discusión de la Mishnah. ¿Ok? Y luego de los amoraín vinieron los geonim, las luminarias, quienes se dedicaron a terminar de formar el Talmud. Y después vinieron los rishonim, que vinieron a comentar el Talmud, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, los tanaítas, que son los sabios de la época de Ras Shaul, continuaron dando forma
y redactando las reglas que operan en este nivel conocido como Drash. A la cumbre de su desarrollo llegaron con dos métodos interpretativos. Uno se atribuye a Rabbi Akiva. ¿Quién fue Rabbi Akiva? Este gran sabio que hizo 30,000 discípulos, ¿ok? Que cometió un terrible error, Rabbi Akiva, al nombrar a Bar Kokhba como el Mesías, y eso trajo una catástrofe terrible para Israel, ¿ok? Y el otro método es el método de Rabbi Ishmael. ¿Quién es Rabbi Ishmael? El que estuvimos hablando, las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, ¿ok? Ellos ustedes pueden saber cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a poder interpretar la Torá a través de un nivel Drash. Las 7 reglas de Hillel y las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael que ya hemos venido estudiando, ¿ok? Entonces, los principios de Rabbi Ishmael son un detalle y una aplicación de los principios de Hillel. ¿Ok? ¿Qué hizo Rabbi Ishmael? Ampliar lo que Hillel ya había establecido. Por eso es que cuando nosotros estudiamos las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, ya prácticamente ahí estudiamos las 7 reglas de Hillel. Porque lo que hizo Rabbi Ishmael fue ampliar esas reglas de Rabbi Hillel. Ahora, los principios de Rabbi Akiva, que es el otro método que vamos a estudiar después que terminemos esta serie, los principios de Rabbi Akiva, no se conservaron en forma concreta ni ordenada como la de Rabbi Ishmael. En la literatura talmúdica y en el Midrash encontramos que Rabbi Akiva tenía un modo distinto en unos cuantos principios y tenía métodos adicionales para interpretar las escrituras. Entonces, para poder llegar a interpretar la Torá desde un nivel Drash, tenemos dos herramientas, dos métodos. Uno establecido por Rabbi Ishmael, que ya la conocemos. Las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael nos ayudan a interpretar la Torá en un nivel Drash. ¿Ok? En un nivel Drash. El otro método es el de Rabbi Akiva. ¿Ok? No es un método sistemático, no es un método que esté organizado, ¿ok? Pero es un método importante que también nos va a ayudar a interpretar la Torá en este nivel que estamos hablando, ¿ok? Y debido a la importancia de este material de Rabbi Akiva, vamos a ver una clase, ¿ok? Con respecto al método de Rabbi Akiva para poder seguir teniendo herramientas para interpretar la Torá, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, ¿qué son los midrashim? ¿Qué son los midrashim? La interpretación común de la palabra midrashim, normalmente la gente la asocia con leyendas, o con fábulas, o con cuentos. ¿Ok? De allí que algunos piensan que, por ejemplo, que cuando Rav Shaul dice que tengamos cuidado con las fábulas judaicas, algunos creen, mira, no tenemos que estudiar el Midrash. ¿Por qué? Porque esas son las fábulas judaicas. Pero no se está hablando Rav Shaul de eso. Rav Shaul está hablando de otro tipo de fábulas judaicas que eran historias que no tenían un sentido, que no tenían un propósito como tal. ¿Ok? No tenían un propósito como tal esa fábula judaica. Por lo tanto, enseñan los sabios que llamar a los midrashim leyendas, fábulas o cuentos es inadecuado. Es inadecuado. Y además de eso es engañoso. Los midrashim no son ni fábulas, ni leyendas, ni cuentos. ¿Ok? Son historias que encierran un principio importante. ¿Ok? Y ya vamos a estudiar algunas cositas. Dice así. El término midrash proviene de la raíz hebrea drashá o darash, que significa buscar o investigar. Por lo tanto, el midrash es una exposición de los versículos de la Torá que surge de nuestros sabios. Y por lo tanto, ellos después de haber profundizado
en cada versículo y en cada capítulo, en cada palabra y en cada letra, encontraron el significado interior de estos textos. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Ahora, fíjate lo importante de esto. Según la tradición, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas por los sabios de la Torá en diferentes niveles, como lo estamos haciendo. ¿Okay? Todas esas interpretaciones son verdaderas. No importa de qué nivel provengan, todas son verdaderas. ¿Por qué? Porque el Creador moldeó la Torá de una forma tal que cada una de sus palabras, que cada una de sus letras estén cargadas de muchos significados, permitiendo, por lo tanto, hacer que haya un gran número de interpretaciones. De ahí dicen los sabios una frase que es muy conocida, que la Torá tiene 70 caras. ¿Qué quiere decir eso? Que la Torá tiene muchísimas interpretaciones. Tú puedes interpretar la Torá de muchas maneras. ¿Ok? Y eso es lo importante del judaísmo. El judaísmo, a diferencia del cristianismo, el judaísmo no es dogmático. El cristianismo establece dogmas. Y si alguien interpreta algo distinto al dogma, es un hereje. No, tú eres un hereje porque estás interpretando las cosas de una manera incorrecta. En el judaísmo no. En el judaísmo se entiende que la Torá contiene tanto significado que de ahí pueden aludirse muchísimas interpretaciones. ¿Okay? Muchísimas interpretaciones. Por lo tanto, y aquí hay algo importante que tenemos que ir analizando, los sabios codificaron, ¿ok? Codificaron adecuadamente la halajot, las leyes religiosas que Hashem había entregado a Moshe. Y por lo tanto surgió un problema respecto de cómo registrar la ética divina y la enseñanza moral que Hashem le había revelado a Moshe. ¿Ok? Ellos quisieron, la halajá la establecieron, hicieron un código de leyes. Un código de leyes, aquí está la halajá. ¿Ok? Por ejemplo, el Shulchan Aruch que tenemos allí. ¿Ok? El Shulchan Aruch es un código de leyes donde tenemos todas esas halajot que han establecido los sabios, las tenemos organizadas en un código pues, que podemos utilizar. Sin embargo, con respecto a las enseñanzas éticas y morales de la Torá, los sabios encontraron un problema con respecto a esto. Y dijeron, ¿cómo transmitimos estas enseñanzas? ¿Ok? ¿Cómo transmitimos estos principios morales e ideológicos que son tan profundos? ¿Cómo los transmitimos? Y es allí donde los sabios tuvieron temor que cualquier persona que no estuviese guiada por el temor divino y que estudiara la ética y la Torá pudiera distorsionar su significado. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Establecieron esa enseñanza ética y moral de la Torá, esos principios, a través de un código, a través de una manera de enseñanza que solamente aquellas personas que puedan recibir cómo descifrar esto, pudieran tener acceso a esa enseñanza. Es por eso que muchas veces hay gente que agarra el midrash y se desilusiona con ellos. ¿Por qué? Porque dicen, no, los midrashim son exageraciones. Yo conozco personas que decían, por ejemplo, yo no estudio el midrash. ¿Y por qué no estudias el midrash? No, porque el midrash son puros cuentos, puras exageraciones, puras cosas. No, es que no estás entendiendo el código, no tienes el código para poder interpretar el midrash. ¿Qué sucede? Los sabios establecieron esa enseñanza ética y moral de una manera que allí está escondida los principios, pero hay que saber tener las llaves adecuadas para poder descifrar ese código. ¿Ok? Entonces, los sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la Torá, pero mediante un código secreto. Solo serían comprensibles para quienes poseyeran la clave
de ese código dado por sus maestros. Y por lo tanto, disimularon dichas enseñanzas en los midrashim. Es decir, en cuentos, en parábolas, en proverbios. ¿Ok? Es por ejemplo, las enseñanzas de Yeshua eran midrashim. Y cuando uno lee las parábolas de Yeshua, mucha gente no entendía las parábolas que Yeshua daba. Y la gente se preguntaba, incluso los propios discípulos. Y Yeshua le decía, les hablo en parábola para que oyendo no se arrepientan. ¿Ok? Y eso es algo que fue establecido por los profetas. Entonces, ¿qué sucedía? Yeshua transmitía una serie de enseñanzas, pero una enseñanza que tenía un código secreto. Y como la gente no lograba comprender esas parábolas, esa enseñanza, ¿qué hacía Yeshua? Agarraba a sus talmidín y les revelaba el código. Y es por eso que nosotros podemos entender hoy en día las parábolas de Yeshua. ¿Por qué nosotros entendemos las parábolas de Yeshua? Porque ahí está el código. ¿Ok? Los discípulos de Yeshua, en los Masoret, nos dejaron el código de las parábolas. Y por ejemplo, después que está la parábola, viene la interpretación de la parábola. Y es por eso que, por ejemplo, uno agarra una parábola, no, esto ya es fácil. No, no es que es fácil. Es que ya te has leído todo el Masoret y ya sabes el código. Y por lo tanto logras descifrar la parábola. ¿Ok? Pero en los midrashim la gente no tiene eso. ¿Ok? Solamente los estudiosos de la Torá, las personas que reciben de un maestro la Torá, los códigos secretos, logran descubrir lo que está escondido detrás del midrash. ¿Están conmigo? Y eso es sumamente importante. ¿Ok? Que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hallar nosotros en los midrashim? Vamos a hallar una enseñanza extraordinarias, ¿ok? Codificadas, encerradas allí en historia, en parábolas, en ejemplos, en cuentos, ¿ok? Que uno pudiera perderse en la historia y no hallar el principio fundamental que eso quiere decir, ¿ok? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer nosotros? Tenemos que comenzar a estudiar el Midrash a profundidad. ¿Para qué? Para ir descubriendo esos códigos, para ir descubriendo esas llaves y para que de esa manera, al poder tener las llaves y poder tener los códigos, podamos utilizar este nivel de interpretación como una herramienta para poder elucidar y para poder enseñar la Torah. ¿Ok? Por lo tanto, les dejo otro desafío como el que les dejé cuando hablamos de la Torá del nivel Peshat. Así como vamos a hacer el esfuerzo para comprar el tomo de Bereshit de la Torá con Rashi, hagamos también el esfuerzo de comprar el tomo de Bereshit del Midrash dice. Y aunque hay muchos Midrashim, okay, hay muchos libros de Midrashim, el Midrash dice es uno de los libros que contiene, okay, varios de los Midrashim, del Sifri, del Sifra y de otras fuentes midrashicas que las recoge, okay. Y vamos a hacer ese esfuerzo para que cuando estudiamos la Parashá, a partir de este ciclo de estudio que viene, no solamente estudiemos la Torah desde el nivel Peshat, okay, sino que también podamos interpretar la Torah en el nivel Drash, buscando descubrir los códigos que están en el Midrashim, para que podamos de esa manera sacar la riqueza que está escondida y que nuestros sabios nos dejaron allí codificada en estas obras literarias extraordinarias que se conoce como el Midrash. ¿Está conmigo? Baruch Hashem, bendito el Eterno. Bueno, vamos a dar la clase hasta aquí por el día de hoy y la próxima semana, debido a la importancia de este tema del Midrash, vamos a seguir hablando del Midrash, ¿ok? Vamos a dar una clase más acerca del Midrash y ya después, la otra semana arriba, con el Yo el Eterno, vamos a hablar del nivel Sot, de interpretación de la Torah. Bueno, que Hashem nos bendiga a todos, que su Torah esté con nosotros y que esta enseñanza pueda ser de bendición
para todos aquellos que puedan verla grabada por el internet, ¿ok? Que pueda servirle de una herramienta útil para la interpretación de la Torá. Shalom Ubraja.